Mil otoños por Meng Shichi. Capítulo 16. Sinopsis: ¿por qué debería perder el aliento? Con la presencia de Jiang Wuxi, era natural que no necesitara tomar las carreteras oficiales más seguras. Para tomar atajos, Jiang Wuxi no pasó por Chang'an, sino que fue directamente al sur hasta la prefectura Luo, y luego se dirigió hacia las prefecturas de Yu y Sui desde allí. Este camino acortó mucho la distancia, pero debido a que estos lugares estaban cerca de la frontera entre Qi y Zhou, no eran muy pacíficos. Desde los desastres a fines del año pasado, las tierras afectadas por la sequía se expandieron por miles de kilómetros de distancia, y cada lugar se llenó de refugiados que corrían a los estados y condados circundantes con más comida y pasto en abundancia. Hoy en día, todavía se podía ver a muchos refugiados en el camino. En términos de artes marciales, hoy en día muy pocas personas podían igualar a Jiang Wuxi, pero obviamente no era un buen compañero de viaje. Las viejas heridas de Shen Qi aún no se curaron, sus ojos no estaban del todo bien, y no podía volver a la normalidad. A lo sumo, solo podía ver algo de luz y sombra vagamente como antes. Jiang Wuxi no desarrolló el corazón de piedad y aprecio de Jade. Por eso, lo trataba con especial preferencia. No necesitaba viajar en carruaje, por lo que ni siquiera alquiló uno. Simplemente caminaba hacia adelante sin prisa, con una postura de: si puedes seguirme el ritmo, deberías hacerlo, pero si no puedes, aún tienes que hacerlo. Después de viajar de esta manera durante varios días, estaban a punto de ingresar a la capital de la prefectura de Xi'an, cuando se encontraron con un grupo de refugiados fuera de la ciudad. Estas personas procedían originalmente de la prefectura Guan. Debido a la hambruna allí, tuvieron que viajar miles de millas hasta la zona más próspera de Xi'an. Sin embargo, ¿quién hubiera pensado que el inspector regional no solo se negó a abrirles la puerta de la ciudad, sino que incluso ordenó a los soldados que estuvieran estrictamente en guardia, no permitiendo que ni un solo refugiado entre en la ciudad? Los refugiados no tenían la fuerza para ir al siguiente lugar a probar suerte, por lo que tuvieron que quedarse allí, de hecho, esperando lentamente la muerte. Desde la perspectiva del gobierno local, era totalmente comprensible que el inspector regional de la prefectura de Xi'an lo hiciera porque la cantidad de alimentos en una ciudad era limitada. Si dejaba entrar a los refugiados, tenía que ser responsable de asentarlos. Pero estas personas deberían haber estado bajo la jurisdicción de otras regiones. Al hacerlo, solo agregaría más presión a su propia prefectura de Xi'an. Para entonces, la comida en la prefectura de Xi'an no sería suficiente y la población local se vería afectada. Ahora, el emperador Chigao Huai estaba ocupado buscando placer y no estaba de humor para administrar los asuntos nacionales. Antes de que la comida asignada por la corte imperial pudiera llegar a su destino, ya estaba agotada a través de capas de explotación. Incluso si el gobernador de la prefectura de Xi'an acepta a estos refugiados en la ciudad, no recibirá elogio por ello. La prefectura de Xi'an estaba muy cerca del monte Xuandu. Si uno viajara al suroeste por unos días más, desde aquí, llegaría al monte Xuandu que estaba ubicado al lado de la prefectura de Mie. Cuanto más cerca estaban del monte Xuandu, mejor parecía estar el estado de ánimo de Jiang Wuxi. Incluso redujo la velocidad y esperó a que Shen Qiao se pusiera al día, sin dejar de mostrarle las costumbres y cultura local con gran interés. A primera vista, las personas que no estaban al tanto de su relación probablemente pensarían que eran un par de viejos amigos que viajaban juntos durante mucho tiempo. Le dijo a Shen Qiao: en el periodo de los reinos combatientes, la prefectura de Xi'an pertenecía a Chu, por lo que ha mantenido mucha cultura Chu. El lugar podría considerarse una tierra poblada y próspera, pero desafortunadamente, Gao Huai no estaba de humor para manejarlo. Las varias generaciones de cuidado meticuloso de la familia Gao probablemente decaerían en sus manos. Jiang Wuxi obviamente no tenía ningún respeto por el emperador de Qi, se dirigió a él directamente por su nombre en el momento en que abrió la boca. Shen Qiao entrecerró los ojos y vagamente vio a mucha gente reunida fuera de la ciudad, la mayoría de los cuales eran ancianos, niños y mujeres. Afortunadamente, el clima aún no era muy caluroso. De lo contrario, probablemente habría un gran brote de pestilencia a causa de ello.
No pudo evitar sacudir la cabeza y suspiró, tantas dificultades en la vida de un campesino. Jiang Wuxi comentó con indiferencia. De hecho, estas escenas también se pueden encontrar en otros países. Desde el levantamiento de los 5 bárbaros al final de la dinastía Jin occidental, todas las partes se han involucrado en luchas de poder, con innumerables derramamientos de sangre y vidas arrojadas a ellos. Este tipo de hambruna aparece todos los años, especialmente alrededor de las fronteras. Para evitar la responsabilidad y desviar la presión, cada país está ansioso por empujar a los refugiados a otros países. Cuando llega un año próspero, a menudo inician guerras y anexan las ciudades de los países vecinos. Los motines ocurren con frecuencia dentro de los países y los poderes políticos se alternan fácilmente, cambiando el nombre oficial del país cada pocos años. Entonces, por supuesto, nadie realmente piensa en gobernar un país, y el norte de Qi lo es más en comparación con otros. Shen Qiao respondió, pero escuché que el maestro de secta Yan tiene algún tipo de alto cargo oficial en el norte de Zhou, y su emperador depende en gran medida de ti. Supongo que en tu corazón, debes pensar que es más probable que la dinastía Zhou del norte domine el mundo. Con las manos entrelazadas a la espalda, Jiang Wuxi dijo lentamente, nunca hay mucho para elegir entre los emperadores, ya sean los sabios o los incapaces. La única diferencia es que algunos pueden restringir sus deseos, mientras que otros no pueden o no quieren. Aunque Yu Wenjun es adicto a la guerra y la matanza, prohibió tanto el budismo como el taoísmo y tampoco le gusta el confucianismo. No se inclina hacia ninguna de las partes, por lo que no le quedan muchas opciones. También necesito su ayuda para unificar las 3 sectas. La familia Yuwen se ha establecido en las llanuras centrales durante muchos años. A pesar de que sus antepasados eran del pueblo Xianbi, fueron sinizados hace mucho tiempo. Todos los sistemas de la dinastía Zhou son los mismos que los sistemas Han. Como emperador, no es necesariamente inferior al del sur de Chen. Después de tantos días, basado en rumores, Shen Qiao tenía más o menos una comprensión general de los poderes en este mundo. El maestro Zhen Xueting, que intentó detener a Jiang Wuxi esa noche en el monasterio, también solía ser un partidario del norte de Zhou. Pero estaba apoyando al ex emperador regente, Yu Wenhu, en lugar de su actual emperador, Yu Wenjun. El maestro Zhen Xueting fue discípulo de la secta Tiantai. Era el hermano marcial del actual maestro de la secta Tiantai, Fa Yi. Sin embargo, la posición original de la propia secta Tiantai se inclinaba más hacia el sur de Chen. Este asunto estaba relacionado con la confusión interna dentro de la secta Tiantai, y narrarlo conduciría a otra larga historia. Después de que Yu Wenjun recuperó el poder que debería haber sido suyo en primer lugar, para eliminar los restos de la influencia de Yu Wenhu, era imposible que continuara poniendo a la escuela budista en una posición importante. Por lo tanto, hoy en día, Xueting y sus discípulos se encontraban en una posición algo incómoda en el norte de Zhou. No perdieron por completo su estatus, pero mientras Yu Wenjun estuviera en el trono, el maestro Zhen Xueting no podría recuperar su honor y gloria pasados. Para Yu Wenjun, cada una de las 3 escuelas tenía sus propias demandas. Una vez involucrado con ellos, su propia administración tomaría inevitablemente el color de una de las escuelas. Esto era algo que él, un emperador con un fuerte sentido de autonomía, detestaba ver. En comparación, aunque la secta de la luna purificadora también tenía su propio objetivo, obviamente eran un mejor socio para trabajar que los demás, no requerirían que Yu Wenjun promoviera la doctrina de una determinada escuela ni influyera en su forma de pensar. Los dos hablaron mientras caminaban hacia la puerta de la ciudad. La gente común o los comerciantes ambulantes que ingresan a la ciudad, a menudo necesitaban encontrar compañeros con los que viajar para protegerse del acoso de los refugiados. Y era mejor tener un guardia masculino en el grupo, porque los refugiados extremadamente hambrientos tenían la capacidad de convertirse en ladrones. Cuando se dieran cuenta de que la mendicidad era inútil, empezarían a robar. En las situaciones más desesperadas, si una mujer o un niño bien parecido caían en manos de los refugiados, no solo perderían su castidad, sino que incluso podrían terminar en ollas como guiso de carne.
En este caso, Jiang Wuxi y Shen Qiao se convirtieron en una combinación bastante extraña y llamativa. Uno de ellos estaba con las manos vacías mientras que el otro se sostenía con una vara de bambú, al parecer recién recuperado de una grave enfermedad. No se veían como viajeros ordinarios sin importar qué. De vez en cuando, había refugiados a los lados mirándolos con miradas anhelantes. Uno podía decir de una mirada que Jiang Wuxi no era alguien con quien jugar. Los refugiados no se atrevieron a acercarse a él para pedirle favores, por lo que solo pudieron recurrir al aparentemente suave y tolerante Shen Qiao. Entre ellos había una pareja, arrastrando a 3 o 4 niños por el camino. Eran delgados, prácticamente no eran más que huesos, y apenas se podía decir si todavía eran humanos. Parecían más títeres o zombis, incluso sus expresiones parecían muertas. El hijo mayor tenía solo 6 o 7 años, y el menor tenía como mucho 2 o 3. Caminaba tambaleándose, pero sus padres no tenían fuerzas para cargarla. Por lo que, solo agarró la esquina de la ropa de su madre y la siguió, temblando mientras caminaba. Si la situación continuara así, la hija más pequeña sería finalmente la primera en ser intercambiada por niños de otras familias para aumentar las raciones de sus padres. O tal vez sus padres la cocinarían y comerían directamente. Para las personas que viven en tiempos de guerra, cuando surgen las circunstancias más desesperadas, incluso los parientes consanguíneos y el amor familiar podrían dejarse de lado en aras de la supervivencia. Al ver pasar a Shen Qiao, la pareja se arrodilló de inmediato para pedirle comida. Shen Qiao pensó por un momento, luego buscó a tientas alrededor de su pecho. Sacó un panqueque envuelto en papel de aceite y se lo entregó al niño más pequeño. La pareja estaba extasiada, se inclinaron y le dieron las gracias una y otra vez. El esposo le quitó el panqueque directamente al niño, e inmediatamente le dio un gran mordisco. Al ver que su esposa e hijos lo miraban ansiosos, después de un largo periodo de vacilación, finalmente rompió un pequeño trozo y se lo dio a su esposa de mala gana. La esposa no se comió el panqueque después de tomarlo. En cambio, lo rompió en algunos pedazos con sumo cuidado y cautela, como si estuviera sosteniendo algún tipo de tesoro, antes de distribuirlos a los niños. El panqueque no era grande y fue devorado después de algunos bocados. Otros refugiados del lado sintieron envidia después de verlo. Todos miraron codiciosamente a Shen Qiao. El esposo le suplicó a Shen Qiao: los niños han estado muriendo de hambre durante muchos días. ¿Podría este noble señor concedernos un panqueque más para que puedan llegar a la ciudad? Shen Qiao se negó: no soy un hombre rico. Solo traje 2 piezas, una para ti, y me quedaré otra para mí. Después de que escuchó que Shen Qiao todavía tenía comida, la expresión del esposo cambió de inmediato. Cuando vio que los ojos de Shen Qiao estaban apagados y como tenía que sostenerse con una vara de bambú, un pensamiento malvado brotó del corazón del esposo. Se arrojó sobre Shen Qiao. Inesperadamente, antes de tocar la manga de Shen Qiao, su cuerpo ya había volado en dirección opuesta y luego cayó pesadamente al suelo, dejando escapar un grito miserable. En cuanto a Shen Qiao, todavía parecía completamente enfermo y débil como antes. Uno no podría decir en absoluto que acababa de enviar a alguien a volar. Obviamente, no esperó que su altruismo momentáneo lo llevara a tal resultado, y cuando miró a la esposa y los hijos del hombre, ya se habían acurrucado por miedo. Otros refugiados que estaban inquietos, al ver esta escena, naturalmente no se atrevieron a moverse nuevamente. El hombre luchó por levantarse, no suplicó misericordia, pero a su vez maldijo: si puedes golpearme hasta matarme, hazlo. Las personas como tú son las más hipócritas. Solo quieres intercambiar nuestras reverencias y gratitud con caridad, ¿no es así? Entonces, ¿por qué no nos salvas hasta el final? Claramente tienes un panqueque más, ¿por qué no lo sacas entonces? No lo tomes si no quieres tomarlo. Dejarnos saborear la dulzura pero no llenarnos, ¿en qué se diferencia de matarnos? Shen Qiao suspiró, negó con la cabeza, no dijo nada, se dio la vuelta y se fue. Todo este tiempo, Jiang Wuxi había estado parado en un lugar no muy lejos de él,
mirándolo con ojos fríos y con las manos entrelazadas a la espalda. Sin intervenir ni irse. Era como si estuviera esperando a Shen Qiao con una leve sonrisa en su rostro. Debido a la habilidad que Shen Qiao acababa de revelar, aunque los demás sabían que había comida en él, solo podían verlo irse impotentes. Yang Wuxi esperó hasta que se acercó antes de decir: una taza de arroz es bondad, pero un picul de arroz conduce a la enemistad. ¿Has oído hablar de este dicho antes? Shen Qiao suspiró: eso fue imprudente por mi parte. Hay mucha gente que está sufriendo. Es imposible para mí salvarlos a todos yo solo. Yang Wuxi se burló: incluso a su padre ya no le importa la vida de sus hijos, pero en realidad fuiste a ayudar a cuidarlos. El líder de secta Shen realmente tiene un gran corazón, pero es una lástima que la naturaleza humana y los deseos sean difíciles de satisfacer. Él nunca entenderá tu amabilidad. Si no hubieras podido defenderte hoy, es posible que ya te hubieran cocinado en un guiso de carne. Shen Qiao lo pensó seriamente. Si no hubiera podido defenderme hoy, no habría elegido este camino. Prefiero desviarme y caminar un poco más solo para evitar lugares con refugiados. Está en la naturaleza humana buscar ventajas y evitar desventajas. No soy un santo y, por tanto, no soy una excepción. Es solo que no puedo soportar ver a la gente sufrir. Eligió lo bueno y se aferró a ello, mientras que Yang Wuxi creía que la naturaleza humana es malvada. No pudieron llegar a un acuerdo ya que sus creencias diferían desde el principio. Era cierto que Yang Wuxi podría haber matado a Shen Qiao en términos de fuerza marcial, pero incluso si agarrara el cuello de Shen Qiao, no podría haber cambiado la forma de pensar de Shen Qiao. Con este pequeño episodio, la atmósfera tensa entre ellos que finalmente se había calmado había regresado por completo. Señor. Una pequeña y débil voz vino desde atrás. Shen Qiao se dio la vuelta, pero todo lo que vio fue una figura vaga. Era pequeño y bajo, una figura que probablemente pertenecía a un niño. El niño corrió y se arrodilló ante él, inclinándose 3 veces con seriedad: Señor, muchas gracias por concedernos ese panqueque. Papá fue grosero con usted, yo solo puedo darte una reverencia. Una gran persona como tú, también debe ser generosa. Por favor, no le hagas caso. ¿Cómo podía preocuparse por eso un niño? Shen Qiao suspiró y luego dio un paso adelante para ayudarlo a levantarse. No me lo tomé en serio, escuché que será el cumpleaños de Buda en unos días. La gente de la capital de la prefectura de Xi'an adora a Buda. En ese momento, instalarán casetas de caridad para repartir congee, y también dejarán entrar a una cierta cantidad de refugiados a la ciudad. Todavía tienes una pequeña posibilidad de sobrevivir. Los ojos del niño se iluminaron. Se inclinó repetidamente: gracias por decírmelo, señor. Si hay una posibilidad en el futuro, definitivamente te lo pagaré. Te prepararé una tableta de longevidad. Shen Qiao le dio unas palmaditas en la cabeza y respondió gentilmente: no hay necesidad de eso. Cuida bien de tu madre y de tus hermanos menores. El niño asintió vigorosamente y luego susurró: no te preocupes. En realidad, no me comí el pedazo de panqueque que me dio mamá. Se lo di en secreto a mi hermana pequeña. Shen Qiao escuchó con tristeza, y suspiró por lo pensativo que estaba por el niño. Después de pensarlo, decidió palpar su pecho y sacar el último panqueque. Sintió un trozo de panqueque y se lo entregó: llévate esto para comer. No dejes que tu padre se entere. El niño estaba tan hambriento y desnutrido que su rostro estaba amarillo y delgado, pero con una fuerza que surgió de la nada, se negó a aceptarlo sin importar nada. Al final, Shen Qiao se lo puso en la mano. Si continúas negándote, habrá más problemas cuando otras personas lo vean. Para entonces, el niño no tuvo más remedio que aceptarlo. Luego se arrodilló y se inclinó ante Shen Qiao nuevamente, insistiendo: Señor, dígame su nombre. Shen Qiao respondió: mi nombre es Shen Qiao. Shen Qiao. El niño repitió varias veces. Probablemente había confundido la palabra,
Chiaú con alguna otra palabra con otro significado, pero Shen Chiaú no lo enfatizó ni lo corrigió específicamente. El chico se fue, mirando hacia atrás varias veces después de cada paso. Yang Wuxi dijo, se está haciendo tarde, entremos pronto a la ciudad. Shen Chiaú se sorprendió un poco al ver que Yang Wuxi no había dicho nada con sarcasmo esta vez. Él se rió, no tienes nada que decir. Yang Wuxi dijo rotundamente, a cierta persona le gusta hacer cosas estúpidas, y no escuchará incluso si se lo digo. Entonces, ¿por qué debería perder el aliento? Shen Chiaú simplemente sonrió mientras se tocaba la nariz, pero no dijo nada. Era cierto que había mucha malicia en este mundo, pero no quería negar la existencia de buena voluntad y bondad solo por la malicia. Incluso solo por esta pequeña amabilidad, sintió que había valido la pena cambiar el panqueque por él. Fin del capítulo 16. No olvides que si quieres el PDF de este capítulo, estará en el siguiente video. Gracias. Suscríbanse, dale like y comparte.